¿Cómo están, compañeros? Qué gusto volverlos a saludar. Antes que nada quiero felicitarlos a los que han llegado hasta aquí tomando los otros videos. Pues mis felicitaciones. Oficialmente con este video terminamos el curso de introducción a Python del programa o del material que teníamos ya previamente hecho y pensado. Ya saben que dependiendo de lo que ustedes vayan poniendo y la retroalimentación de los comentarios, posiblemente hagamos otros videos explicando temas o conceptos más en específico que requieran pues su tiempo y su forma para abordarlos de mejor manera y que les queden más claros. Pero oficialmente con este último programa de aplicación terminaríamos el curso y pues quiero antes que nada agradecerles si se están tomando el tiempo de ver este video y si se tomaron el tiempo de tomar todo el curso, pues también se los agradezco mucho. Sabemos que pues no ha sido tal vez tan sencillo de digerir algunas cosas y para las personas que ya conocen un poco más de programación y sobre todo en Python, pues ha sido a lo mejor algunas cosas algo tediosas que hacemos tanto hincapié, pero recordamos que este curso siempre lo pensamos como para personas que definitivamente conocían cero de programación y sobre todo no conocían lo que era el lenguaje de Python. Entonces, tomen eso en cuenta. Yo creo que lo más importante en este caso, pues si bien no les podemos expedir un certificado, más que el certificado de la gratitud imaginario, es que se queden o que se hayan podido quedar con algo bueno del curso, tal vez algún programa que les haya servido para algo, algún concepto que les haya quedado un poco más claro. Y recuerden que pues siempre esta escalera del conocimiento, por algo nosotros llamamos el canal AM-PM, que es aprende más, piensa más. Creemos que es lo más importante que ustedes saquen algún tipo de conocimiento aplicable a los problemas que necesitan, ya sea de su escuela, ya sea del ámbito académico, ya sea de la industria, sea donde estén trabajando y que tengan esta capacidad de ver aplicado lo que sea que están revisando. Creo que es de las cosas más padres que te permite la programación. Y en este caso, bueno, el último programa que vamos a ver es el de regresión lineal, que propiamente la regresión lineal o el concepto, como nosotros lo vamos a ver aquí, es el tema como introductorio por excelencia en cualquier curso de inteligencia artificial o aprendizaje máquina. En este caso, el modelo que nosotros vamos a ver es el de regresión lineal con el modelo simple, que este modelo pues es ocupado, como les comentaba, en varios procesos de inteligencia artificial, con la obviedad de que dependiendo del problema pues se puede aumentar el tipo de complejidad y deja de ser el modelo simple y puede ser un modelo multivariante, es decir, que tiene más variables de las que nosotros vamos a manejar. En el simple solo contemplamos una variable dependiente. La regresión lineal básicamente lo que busca es predecir o ayudarnos a predecir una respuesta a partir de las características de la información que vamos a usar. Es decir, que nosotros vamos a tener un cierto paquete de información que lo vamos a procesar, vamos a extraer ciertas características y de estas características vamos a tratar, o lo que buscaríamos tratar de hacer es hacer una predicción al futuro de lo que nos indica este comportamiento. ¿Ok? Entonces, al tratar del modelo simple, como les digo, solo vamos a manejar una característica, en este caso. Este modelo, lo principal que deben de siempre saber es que el modelo asume que las dos variables en el simple están relacionadas linealmente. Si estas variables no están relacionadas linealmente, ya no sería propiamente regresión lineal, ya sería otro tipo de regresión. Se podrían utilizar polinomial o de otro índole, que son básicamente las funciones que se podrían describir con el tipo de información. En este caso, bueno, en el caso que vamos a ver, que es el lineal, se busca que la función generada sea capaz de predecir un valor respuesta de y de la forma más precisa y todo a partir de la variable independiente x. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, vemos esta imagen con la fuente correspondiente que está en esta parte de abajo, básicamente nuestra variable x sería la variable independiente, es decir, la variable que va cambiando, y y sería como su respuesta que va teniendo conforme a esa variable. Digamos que x se vería como una variable que va avanzando en el tiempo, va evolucionando en el tiempo, independiente de lo que haga y. Y propiamente sería como un f de x, si lo queremos ver, es decir, que depende de los valores que vaya teniendo x. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer nosotros es generar esta secuencia de puntos, obviamente como una especie de ejemplo, no propiamente esta distribución, otro tipo de distribución, pero algo similar, y plantear una línea de regresión para que ustedes puedan ver estos datos que se van a generar
En la aplicación o en la parte ya formal no necesitas como tal ver la línea de regresión, esta línea roja que se ve aquí en medio, pero siempre es como cómo entender de dónde sale la nueva predicción. Realmente es por eso que tú visualmente te apoyas con esto. Tal vez podrías tomar una muestra si tienes muchos datos, simplemente de esa muestra que tomarías, harías este proceso de graficar los puntos de información que tienes. Como les decía, puede ser en el caso del modelo simple una variable independiente y una variable dependiente, o en el modelo ya multivariante tener múltiples variables dependientes de esta variable independiente. ¿Ok? Entonces, y también obviamente pues el tipo de regresión puede cambiar, se pueden ver, observar otro tipo de formas de la línea o de la recta que se está usando. ¿Ok? Entonces vamos a ver en esta parte también de abajo, aquí es otro tipo de regresión, en este caso se utiliza una forma polinomial. Como les digo, esto ya obviamente aumenta un poco más la complejidad, pero realmente en la práctica tú tiendes a ocupar un paquete de lo que maneja Python y te permite utilizar diferentes tipos de regresión. Entonces tú vas o puedes ir viendo, y de hecho inclusive este mismo paquete que utilizamos normalmente de inteligencia artificial nos permite evaluar qué tan buena es esta respuesta que estamos generando y con ello ver qué tipo de modelo se adecua más. Sabemos que, por ejemplo, en esta distribución, si quisiéramos meter una línea recta de un modelo simple, pues tal vez no sería la mejor porque no pasaría o no tendría este acercamiento a lo que es la respuesta ideal de cómo se están distribuyendo estos puntos y por lo tanto, por ejemplo, una respuesta polinomial como esta que se observa, como una especie de resbaladilla, sea la mejor, es decir, la que se acerca más al modelo de predicción real. ¿Ok? Y bueno, para esto va a ser posiblemente de los temas un poquito más como complicados teóricamente. De la programación realmente es muy simple, pero la cuestión teórica creo que tiene que quedar claro para que vean la aplicación y vean cómo lo pueden ya utilizar en otro tipo de problemas ya más reales. Entonces, en este caso, básicamente lo que nosotros vamos a buscar establecer o generar va a ser esta f de xy, que va a ser esta recta de regresión o este valor de predicción según el valor que estemos manejando de x. Para esta f de xy necesitaremos principalmente dos valores iniciales, que va a ser el beta 0, que siempre se relaciona con el intercepto de y, que si lo vemos en esta parte sería el punto en el que esta línea de regresión corta el eje de las el eje de las y esto quiere decir que es básicamente cuando el valor de x es igual a 0. Por ejemplo, aquí el intercepto podría estar en 5, más o menos aproximadamente. Entonces, para que se den una idea, ese beta 0. ¿Ok? El beta 1 corresponde propiamente a la pendiente de la línea de regresión, que sería este ángulo que se generaría de cómo va evolucionando la recta que estamos dibujando. Puede tener una pendiente más pronunciada, una pendiente menos pronunciada. Luego tenemos también en este caso EI un error asociado. Este normalmente no se plantea tanto cuando tú dibujas la recta, si es que la quieres visualizar, pero se ocupa de manera imperativa para cuando haces el modelo de predicción. O sea, realmente cuando tú vas a hacer un nuevo punto en el que quieres predecir, por ejemplo, si tienes estos datos que fueron generados del clima, no sé, del lunes al viernes, en el momento en que tú quieras predecir el clima para el sábado, tendrías que manejar ahora sí en el modelo real este error asociado. Nosotros lo vamos a plantear, pero realmente en la aplicación, en el programa no lo vamos a contemplar, pero es importante que tengan presente que se maneja este error asociado, es decir, una pequeña variación de lo que sería la respuesta que nos generaría como tal la función para que no fuera, digamos, tan ideal, sino que tuviera un rango ahí aleatorio de algo que pudiera cambiar en la aplicación. ¿Ok? Después, obviamente, n correspondería al número de elementos empleados de la información, es decir, el número de puntos que estamos manejando, que por ejemplo en los ejemplos que vamos a ver, yo les pongo que mínimo sean 100, pueden ser 100, pueden ser 150, pueden ser 1000, pueden ser 10.000 y demás. ¿Ok? Ese es lo que correspondería a n. Luego x con una línea arriba, no es una línea como de vector, sino simplemente es una línea
que es, corresponde o como se utilizaría el promedio de valores de las coordenadas x, es decir, la suma de todos los puntos de su coordenada, la suma de la coordenada x de todos los puntos dividido entre n, es decir, el número de elementos, ¿ok? Lo mismo para y, los valores promedio de la coordenada y. Y las dos cosas más importantes, la suma de desviaciones cruzadas entre x y y, que es prácticamente saber qué tanto están relacionadas la, la, la varianza o cómo va modificándose, pero lo que es x y y, de, por ejemplo, de algún punto con respecto al promedio de todos los puntos de sus coordenadas x y de sus coordenadas y, saber qué tanto va cambiando, pero qué tanto ese cambio está relacionado entre sí. Eso es lo más importante que hace esta parte de las desviaciones cruzadas. Es decir, además de que nos da este valor de como de cambio, nos dice qué tanto el cambio que se está dando relaciona entre x y y. Por ejemplo, si x, en este caso, el siguiente punto tuviera un valor de desviación cruzada, no sé, de 0.8, y si estuviera muy relacionada con este valor de x, el cambio que se vería en y sería muy similar al de x, es decir, que estaría, por ejemplo, con 0.81 o algo similar. Entonces, esto nos da como que qué tan relacionadas están estas variables x y y. Obviamente en el modelo simple solamente son x y y, en un modelo multivariante se tendrían que tomar más variables en cuenta. Y finalmente la suma de desviaciones cuadradas de x, que propiamente esto ya lo podemos entender como lo que es la desviación estándar y ese tipo de cuestiones, que es básicamente saber qué tanto las coordenadas de x son diferentes o tienen una variación con respecto a la media, y básicamente es eso. En este caso, también en el de desviaciones cruzadas de x, vamos a utilizar estos valores promedio, pero como les digo, lo importante es saber este funcionamiento de cómo se van relacionando estas pequeñas desviaciones entre lo que es la variable dependiente y la independiente. ¿Ok? Entonces la función de la recta de regresión en este caso es esta que vemos aquí, donde tenemos la función como tal, fx de y, donde tenemos beta 0, que es el intercepto, tenemos beta 1, que es la pendiente, tenemos el valor de en ese momento de la función, el que vamos a utilizar para evaluar, que es el de xy, y se suma el error asociado. Acuérdense que ahorita para el programa que vamos a manejar no vamos a tener este error asociado explícito como tal, pero si ya lo quieren usar para una predicción tendrían que tomarlo en cuenta. ¿Ok? La suma de desviación cruzada entre x y y pues prácticamente es una sumatoria desde el elemento 1 hasta n de multiplicar lo que es x y y en ese momento, es decir, ese punto como tal, y restarle el valor de la multiplicación del promedio o la media de x, de y el valor del número de elementos, ¿ok? Entonces les digo que esto prácticamente lo que nos dice es que tanto de las pequeñas desviaciones que van surgiendo entre paso y paso que se va teniendo de los diferentes puntos, esas pequeños cambios, qué tanto relacionan x con y, es decir, qué tanto realmente x y y son o tienen alguna relación tangible. En el caso de que la relación de estas desviaciones sea pues no óptima, entonces veríamos que, por ejemplo, el modelo de regresión lineal no serviría como tal para hacer la predicción. Tendríamos que utilizar otro tipo de modelo porque realmente no existe como que esta relación lineal que nosotros ya estamos a priori pensando que el tipo de información tiene. ¿Ok? Y el caso de la desviación cuadrada de x, pues véanlo prácticamente, pues es solamente lo que es el valor de x elevado al cuadrado menos el total de puntos multiplicado por la media igual elevada al cuadrado. Entonces les digo que es prácticamente lo que nos da esas pequeñas desviaciones, lo que es la variable independiente, que es x, con respecto a su propia media. ¿Ok? Entonces básicamente es eso. De estos dos valores, lo que nosotros usamos, o más bien los usamos para calcular lo que es beta 1, que es la pendiente, que va a ser SDC XY, el de las cruzadas, dividido entre SDC de XX, que sería este de aquí. ¿Ok? Y finalmente para el intercepto tendríamos beta 0, que sería el promedio de los valores de y, menos beta 1, que acabamos de calcular aquí, multiplicado por el promedio de valores de x. Y eso nos daría el punto
en el cual cruzamos este eje y es decir, que es cuando el valor de x es igual a 0. ¿Ok? Perfecto. Pues ya teniendo esto en cuenta, aplicamos la metodología para resolver el problema. Como les decía, en este caso no necesitamos un esquema como el que hemos usado en casos anteriores. Realmente es como una secuencia de pasos, sobre todo en las ecuaciones de cómo hacerlas para calcular el resultado que buscamos. Lo primero, pues obviamente es generar una secuencia de puntos aleatorios muestra que tengan una cierta distribución lineal para que se pueda observar esta parte de aquí. Es decir, genera un patrón similar a estos puntos azules que se observan aquí, sería el primer paso. ¿Ok? Para poder nosotros probar que lo que estemos haciendo está funcionando. Después, procesar los puntos para calcular. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues obteniendo el promedio de x, obteniendo el promedio de y. Teniendo estos promedios podemos calcular lo que es SDC XY, SDC XX. Después con estos mismos valores generados de estos dos podemos calcular ya lo que es beta 1 o beta 0. Calcular la ecuación de la recta de regresión, que sería el fxy. Y finalmente graficar los puntos generados y la recta de regresión para ver que los resultados sean como esperamos. ¿Ok? Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a pasar ya directamente al programa. Recuerden que yo ya lo tengo prehecho. Y vamos a empezar con lo que nos plantea el main para llevar una estructura de lo que vamos a hacer. En este caso, pues lo primero que nos plantea el main, déjenle pongo aquí su apartado para saber siempre que estamos hablando del main del programa. ¿Ok? Entonces, en este caso tenemos, vamos a imprimirle un mensaje al usuario que vamos a dar un ejemplo de lo que es el cálculo de regresión lineal. No vamos a predecir nada, simplemente vamos a mostrar la recta de regresión y los puntos generados o que nos dieron lugar a esta recta. Si quisiéramos, podríamos agregar nuevas funciones para hacer esta especie de predicciones y ver qué tan fiable o qué tan correcto es nuestro modelo, pero eso pues no nos interesa tanto, simplemente la parte visual y la parte de la recta, ¿no? Es lo que queremos ver en este caso. Entonces después le vamos a poner o vamos a pedir que ingrese un número de puntos con este input, donde le voy a poner que el mínimo, el valor sea 100, puede ser más. En este caso, pues realmente no afecta mucho qué tanto número de valores manejemos, pero pues solamente para ver o qué tan visual puede ser el ejemplo. Y después de que recibimos ese input, acuérdense, aplicamos para obtener el número de puntos, lo queremos como entero, entonces aplicamos un conversor, que es este int que se ve aquí con un paréntesis y cierra aquí, ¿ok? Entonces, es decir, este input que llega aquí de lo que sea que nos ponga el usuario, por ejemplo, un 150, llega aquí como string y el int de aquí afuera lo que hace es convertir ese 150 de string en un 150 de una variable tipo entero, ¿ok? Y esa es la que vamos a usar. Con este valor lo que hacemos primordial o bueno, la parte elemental es generar los puntos, donde que sería esta función generar puntos, que recibe como parámetro el número de puntos y nos va a regresar tres variables, los puntos generados, los puntos de x y los puntos de y. ¿Ok? Ahorita van a ver por qué nos envía estos puntos como que separados. Entonces vamos a ver esta función. En este caso vamos a utilizar de las paqueterías, ya saben, lo que es NumPy, por excelencia, la random y para visualización matplotlib. ¿Ok? Entonces, en este caso vamos a generar puntos, ya saben, recibe como parámetro el número de puntos y nosotros le vamos a dar un punto de inicio, que es, digamos, básicamente que empiece de la parte negativa o de la parte positiva de este de este plano cartesiano imaginario, que es donde vamos a poner nuestros datos. Entonces puede empezar de menos 5 a 5 con esta función de random. En este caso random yo lo importé como R, si se dan cuenta. Por eso es que aquí le puse R punto, ¿ok? Si no lo importara como R, nada más le quitaría esta parte. Entonces le tendría que poner aquí todo lo de random para saber o que Python sepa que me estoy refiriendo a esa paquetería y de esa paquetería importar esa función, ¿ok? Range, acuérdense que lo que hace es básicamente generar un número aleatorio, en este caso entero, en un rango de el número que le pongamos de inicio, que es este primer elemento, y el número final, ¿ok? Entonces de menos 5 a 5 elige un valor, básicamente. Puntos generados, inicializamos su variable con una lista vacía, acuérdense corchetes, sin nada es lista vacía. Lo mismo para puntos X y puntos Y. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues vamos a iterar con un for en el rango
del número de puntos. Es decir que, por ejemplo, si el usuario nos manda 150 con un número de puntos, vamos a hacer un for de 0 hasta 149, ¿ok? Con este i que va a ir cambiando. En cada momento lo que vamos a hacer es generar una distorsión, que es como este pequeño perturbación del punto, para que los puntos no sean como que todos iguales o tengan una distribución pues similar, digamos, a si nosotros lo pusiéramos explícito cada uno de los puntos modificado tal vez por una constante. Lo que vamos a hacer aquí es generar una distorsión en X, es decir, una distorsión para coordenada X y una distorsión para coordenada Y de ese punto en específico, ¿ok? Y esto lo hacemos con la función random.random o en este caso r.random con paréntesis vacíos. Lo único que hace es generar un valor aleatorio entre 0 y 1, pero que en este caso es de decimales, es decir, que puede ser .1, .2, .59, .127, así, desde 0 hasta 1, ¿ok? Después lo que hacemos del punto de inicio, o vamos, donde vamos a plantear ese punto que vamos a agregar a nuestras listas, vamos a tener el punto X que va a corresponder a la coordenada X de ese punto, que va a ser propiamente el punto de inicio, el que generamos aquí, y le vamos a sumar la distorsión en X. Para el punto en Y o la coordenada Y de ese punto, solamente de ese punto, le vamos a poner el punto de inicio más su distorsión en Y. Entonces esto ya nos va a dar un punto que tal vez, por ejemplo, aquí nos dijo, pues inició en menos 4. Entonces si le sumamos la distorsión, pues va a quedar en menos 3.9 en X y menos 3.87 en Y. ¿Ok? Ese sería como que la primer coordenada X y Y del primer punto. A punto de inicio le vamos a sumar punto 4 para que siempre haya como que un nuevo elemento y vaya avanzando como en una secuencia para ver sobre todo este comportamiento diagonal que veíamos en el archivo del PDF que les mostraba. Y aquí vamos a agregar ya propiamente cada uno de los elementos a la lista de lo que es las coordenadas en X, coordenadas en Y. Y puntos generados lo vamos a agregar como una lista de listas, donde cada elemento de la lista van a ser las coordenadas de punto X, punto Y, que este elemento como tal en su conjunto correspondería al punto dado, ¿no? Entonces partiría de 0 hasta 150 o hasta el número que nos dé el usuario. Finalmente regresamos esta lista de puntos y sus coordenadas X y coordenadas Y. ¿Ok? Regresamos otra vez al main. Una vez teniendo esta información, vamos a hacer el cálculo de lo que es la línea, que es lo que vamos a visualizar. Les digo, en esta parte, en la aplicación real, no nos importa tanto la línea, nos importa más la función, pero nosotros queremos ver lo visual, ¿ok? Entonces, en este caso, vamos a calcular los valores de la línea que nos van a ayudar a hacer esta gráfica, que sería prácticamente lo mismo que utilizarías en la aplicación, pero sin la parte de graficarla como tal, ¿ok? Para esto vamos a llamar a la función calcular línea, que recibe como parámetros los puntos generados, las coordenadas X de esos mismos puntos generados y las coordenadas Y de esos mismos puntos generados, y nos regresa como tal la línea. Ahorita vamos a ver qué es lo que nos regresa de información en esa línea. ¿Ok? Entonces, para el cálculo, esta función le puse pues prácticamente cálculo de regresión lineal. Como les decía, recibe estos tres parámetros, los puntos, las coordenadas X de los puntos y las coordenadas Y. Tenemos la línea, que en este caso ya declaramos este elemento como una lista vacía, que corresponde a la línea de regresión. Y lo primero es calcular los promedios de los valores de las coordenadas de X y de Y de nuestros puntos que hayamos generado. Entonces esto lo podemos hacer con una función muy simple y también que está o que tiene puesta en general NumPy, tiene muchos elementos de optimización, por lo cual los hace, digamos, los por elección o los mejores para hacer este tipo de operaciones. Entonces NumPy, que nosotros lo llamamos NP, le ponemos .sum. Este .sum es una función que lo que hace es sumar y todos los elementos de un arreglo. En este caso le estamos pasando o una lista que es las coordenadas X, que la podemos ver como arreglo, como lista, acuérdense que es indiferente, y hacemos lo mismo con npSum y le pasamos todas las coordenadas Y de los puntos que hemos generado. Entonces esto lo que nos va a dar xprom en este primer paso solamente es la suma de todos los valores. Entonces teniendo la suma de todos los valores, que sería ya esta variable que vemos aquí, que estoy marcando, lo único que tendríamos que hacer para obtener el promedio es dividirlo entre el total de elementos. Entonces lo dividimos entre el total de los puntos generados
Lo mismo hacemos con y propiamente ya obtenemos en esta variable y en esta variable los promedios tanto de x como de y respectivamente. ¿Ok? Ahora, el siguiente paso o el segundo paso es calcular la suma de desviaciones cruzadas, es decir, esta relación de las varianzas o las variaciones que tiene x y y con su respectiva relación entre ellas. Y el tercero sería calcular la suma de desviaciones cuadradas solamente de lo que es x. ¿Ok? Entonces declaramos nuestras dos variables que van a contener estos valores. Y ahora iteramos por punto en puntos generados. Acuérdense que esto lo que hace es básicamente tomar esta lista de puntos generados y iterar por cada elemento de esta lista. Es decir, el primer punto de la lista de puntos generados, por ejemplo, va a ser x1, y2, va a corresponder a esta variable punto, y de esa variable punto que va a ser x1, y2, vamos a extraer como tal esos valores con estas dos instrucciones de aquí, donde en este caso pues x en el ejemplo que les daba pues sería igual a 1, que sería de esta lista de punto o de este punto que estamos tomando el elemento 0, y y sería igual a 2, que correspondería al punto, a la lista punto de este que estamos tomando en su elemento 1, ¿ok? Después, en este caso, pues básicamente lo que hacemos es declarar esta variable que es n, que es la longitud de los puntos. Esto lo podríamos haber hecho afuera, no tiene que ser necesariamente forzoso dentro del for, y de hecho lo correcto sería hacerlo afuera para evitarnos que cada vez que itere por un punto de la lista de puntos generados, declare otra vez esta variable. ¿Ok? Entonces lo ideal sería que fuera afuera para que no esté repitiendo esta instrucción innecesariamente un cierto número de veces. Pero bueno, como es un ejemplo pequeño, pues no tiene tanto impacto, ¿ok? Entonces, calculamos lo que es la desviación entre xy y y, que sería prácticamente la multiplicación de x y y, de estos valores que estamos tomando del punto que estamos analizando en cierta iteración. Le restamos el valor de el total de puntos multiplicado por el promedio de las coordenadas de x de esos puntos, el promedio de las coordenadas y de esos puntos, y con este valor o este cálculo de desviación hacemos o lo agregamos a la suma de desviación cruzada. ¿Ok? Entonces prácticamente de este valor generado hacemos un más igual y sumamos este valor. Esto sería algo similar a lo que hemos hecho con los contadores, pero en vez de ahora hacer un contador es un valor que estamos calculando. ¿Ok? El tercer paso o la parte del cálculo de la suma de desviaciones cuadradas correspondería propiamente a calcular el x al cuadrado, que lo hacemos con la función de numpy, es decir, np.power, tomamos el valor de x y lo elevamos al cuadrado, ¿ok? Después calculamos lo que es el valor como que promedio de perdón, tomamos el elemento de cuadrado del promedio, que es otro de los elementos que teníamos en la ecuación que les describí en el PDF. Entonces, en este caso, repetimos el mismo proceso con numpy o np.power. Le pasamos, ahora en vez de x, le pasamos el promedio de las coordenadas de x de los puntos generados. Lo elevamos al cuadrado. Y ahora sí procedemos a calcular la desviación para xy, que es prácticamente la multiplicación, bueno, más bien en este caso xx, que ya es el cuadrado, acuérdense, ya es este elemento de aquí, menos n, que es decir, el total el número de puntos que hemos usado, multiplicado por el promedio elevado al cuadrado, ¿ok? Y esto aplicamos lo mismo para calcular SDC-XX, que es la suma de desviaciones cuadradas, un más igual este valor que acabamos de calcular. Es decir, vamos a ir sumando por cada iteración más y más elementos a esta sumatoria o esta suma de lo que es desviación cruzada y la suma de desviación para x, y, ¿ok? Finalmente, el cuarto paso es calcular como tal lo que es beta 1 y beta 0. Acuérdense, beta 1 es la pendiente y beta 0 es el intercepto. Entonces, para beta 1 lo único que tenemos que hacer es hacer la división del valor calculado de la desviación cruzada y la desviación cuadrada de lo que es x, ¿ok? Teniendo este valor, ahora podemos calcular propiamente beta 0, que sería el valor de las y promedio menos lo que es beta 1, es decir, este valor que acabamos de calcular, multiplicado por el promedio de las coordenadas x de los puntos generados, ¿ok?
Y el paso final, o el quinto paso, es calcular los puntos de la recta de regresión, que es propiamente lo que vamos a graficar. Si nosotros, en una aplicación ya real, no tendríamos que generar este quinto paso, solamente regresaríamos de esta función lo que es beta 1, beta 0, y con esto, y obviamente se tendría que hacer un cálculo para lo que es el error del que necesitaríamos para hacer la predicción. Pero básicamente, bueno, regresaríamos estos dos elementos, beta 1, beta 0, el error a partir de estos valores de desviación cruzada y desviación cuadrada para x. Y con estos elementos podríamos hacer el cálculo de nuestras nuevas predicciones. Es decir, generaríamos, por ejemplo, un valor nuevo de x que no está dentro de los valores ya generados. Y le diríamos, a ver, para este valor nuevo de x, ¿qué valor de y me propones? ¿O qué valor de y puedes predecir? Y ya nos diría con base a estos valores, ¿ok? Pero bueno, nosotros queremos verlo visual, entonces tenemos que hacer este paso. En este paso básicamente lo que hacemos es otra vez iterar cada punto dentro de la lista del número de puntos. Extraemos otra vez el valor de x que corresponde al elemento 0 de este punto que estamos ahorita tomando de la lista. Y calculamos el valor de y línea, que básicamente, viendo la ecuación, es lo que es beta 0 más beta 1, la pendiente, multiplicado por este valor de x de este instante, ¿ok? O de esta iteración. Aquí acuérdense que si lo quisiéramos hacer en la predicción, aquí sumaríamos lo que es el error, ¿ok? Para que fuese, y el error el error para ese elemento, ¿ok? Sería el elemento que nos faltaría por agregar para hacer nuestro modelo de predicción. En este caso nada más vamos a graficar la línea, entonces esto va ahí. Y finalmente este elemento o estos valores que vamos generando los vamos a agregar como una lista de listas, donde cada elemento de la lista va a corresponder a un punto de la línea con su correspondiente coordenada x y su correspondiente coordenada y de la línea que hemos calculado. Y esto lo agregamos con este append a lo que es línea. Ya una vez que acabamos toda esta iteración de todo este for, se regresa el valor línea, que sería toda esta lista de puntos generados. ¿Ok? Y finalmente, entonces ya teniendo este valor de la línea, vamos a proceder a hacer la visualización. Estas dos instrucciones de aquí, básicamente lo que nos ayudan a hacer es trazar como que los ejes X y Y para ver visualmente cuando corta el eje de la Y, si es que lo corta, y como que también tener una referencia para no andar viendo todo solamente como una cuadrícula. PLT Scatter ya propiamente grafica los puntos generados. Acuérdense que traemos las coordenadas X de los puntos generados y las coordenadas Y de los puntos generados. Luego tenemos el PLT Plot, que aquí utilizamos un for compacto, que ya lo hemos visto anteriormente, que lo que hace es por cada elemento X de línea, es decir, por cada punto de esta línea que acabamos de generar con esta función, extrae el elemento 0, es decir, la coordenada X, ¿ok? Y esto lo metemos dentro de un corchete, o bueno, una lista, que sería corresponder a este corchete y este corchete, y hacemos lo mismo para el de Y. Aquí, si se dan cuenta, tomamos por cada elemento Y de lo que es línea, es decir, por cada punto de lo que corresponde a la línea, tomamos Y contra corchetes 1, que correspondería a la coordenada Y de ese punto. Y otra vez, entre corchetes lo metemos para que se haga una lista, ¿ok? De puntos. Y esta línea la vamos a graficar de color rojo para que sea visible. Luego tenemos lo que es el grid, que es esta cuadrícula que nos van a meter en la gráfica, matplotlib. Tenemos la etiqueta para lo que es X, la etiqueta para lo que es Y, y la función importante que es pltshow para que nos muestre la gráfica. ¿Ok? Entonces, con esto ya teniéndolo en cuenta, vamos a correrlo con control, acuérdense guardarlo y correr. En mi caso es control F5. Y vemos que nos pide, bueno, nos presenta que va a ser un ejemplo de cálculo de regresión lineal. Nos pide que sea un valor por encima de 100, vamos a ponerle 150. Y vamos a ver qué nos genera. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacerle un poco de zoom para que ustedes puedan ver. Y vemos que lo que nos hizo es efectivamente lo que vimos en el elemento pasado del PDF, ¿no? Tenemos una secuencia de puntos en color azul, que son estos puntos generados, digamos, de manera aleatoria, obviamente con una cierta distribución que yo les fui poniendo. Y vemos la línea roja que correspondería como tal a esta línea de regresión, que sería la que nos ayudaría propiamente cuando ejecutásemos este modelo ya en un ejemplo real, a que, por ejemplo, en esta parte
Déjenle hago un poco más de zoom. Si nosotros ingresáramos un nuevo elemento de x, por ejemplo, un valor de x que valiera 56.64, que es aquí donde estoy poniendo, esta línea, y con el error asociado, que faltó calcularlo, podríamos predecir dónde se localizaría ese valor a partir solo del valor de x, ¿ok? Y entonces esto es lo que nos ayudaría a hacer esta como modelo de predicción a partir de la recta o del modelo de regresión lineal, ¿ok? Y bueno, vamos a cerrarlo. Vamos a volver a ejecutarlo. Vamos a ponerle control F5. Voy a cerrar este shell. Vamos al programa, control F5. Y ahora vamos a ponerle 1000 puntos. ¿Ok? Y ahora vemos que en este caso, miren, esto es lo que les decía que son las primeras dos líneas que generaba. Simplemente es como una cuestión visual. Solamente para tener como que esta referencia. Pero si le hacemos zoom, bueno, vemos que se genera otra vez esta distribución de puntos. Y vemos que la línea efectivamente de regresión se genera. Y esta línea siempre tiene que tener este comportamiento de básicamente cruzar por en medio de los puntos. Si los puntos tuviesen como que otra forma, como lo veíamos en la regresión polinomial, pues obviamente que ese modelo se tendría que adaptar a pasar por el medio de los puntos con una cierta forma de la recta. En este caso, pues es el modelo simple y estamos ya previamente generando los puntos con una distribución adecuada para que no tengamos ese problema de que la recta no se adapte, ¿ok? Entonces básicamente pues esto ya sería todo. Este sería el último problema o el último ejemplo de aplicación que veríamos. Les repito, les agradezco mucho pues el tiempo que se han tomado, el esfuerzo que han tenido y espero que les haya dejado algo, aunque sea un concepto o alguna idea o simplemente esta hambre por querer revisar lo que es la aplicación de temas de programación a sus diferentes áreas. Espero que tengamos mucha gente del área de química, de matemáticas, de física, de administración, también del área de sistemas, obviamente, del área de ingeniería, para que ustedes poco a poco tengan esta nueva herramienta que les digo que para mí fue como fascinante desde el primer momento en que la vi, que es Python. Al tener esta flexibilidad de poder adaptar cualquier problema que me llegase a un programa, como que me daba esa satisfacción de generar como una herramienta nueva en mi cajón de herramientas para poder hacer algún análisis, alguna predicción, hacer algunos cálculos, controlar algunos sistemas, monitorear sistemas, guardar datos, procesar datos y demás. Entonces, pues nada, quería terminar con eso. Ya saben, cualquier duda, comentario, lo que sea, déjenlo allá abajo en los comentarios, los voy a revisar y con base a ello vamos a ver si necesitamos generar unos nuevos videos para algunos temas en concreto. Y si no, pues ya les iré comentando en unas nuevas series o cursos que vamos a generando para nuevos temas que vamos a abordar. Y apóyennos bastante, compañeros, dándole like, suscribiéndose y compartiendo el video. Realmente Python, YouTube, disculpen, es bastante estricto en las cuestiones para poder nosotros tener pues un cierto ingreso de lo que son nuestra serie de videos. Entonces, entre más ustedes nos ayuden en esa parte, pues mejor va a salir el material, mejor equipo vamos a poder tener y muchos más cursos vamos a poder sacar. Si les gustó también esta parte de cómo lo hicimos o si no les gustó también eso, pónganlo en los comentarios, cómo es que transmitimos el conocimiento, si algunas cosas tal vez no les quedan tan claras o les quisieran que fuese de alguna otra forma, no sé, tal vez con presentaciones de PowerPoint o otras cosas. A mí realmente me gusta manejar todo lo que es la teoría siempre muy condensada e irme directo a la aplicación para que vean realmente cómo se relacionan estos conceptos abstractos pero ya en la realidad. Entonces, pero pues puede ser que a ustedes no les guste tanto esa parte, entonces lo quieran de otra forma, también eso expréselo y nosotros vamos a tomar esa reflexión y lo vamos a aplicar en nuevos cursos que vengan. Y pues cuídense mucho, les agradezco mucho, esperemos que esto vaya muy bien y que no tengamos que sacar un OnlyFans para mantener estos cursos de programación y de ingeniería y de las cosas que vayamos planteando y que no tenga que ser por otros medios, ¿no? Entonces les agradezco mucho. Cuídense mucho y espero que les haya gustado mucho el curso. Y ahí les va su certificado de satisfacción con un buen aplauso. Se lo merecen. Y no me despido, simplemente es un hasta luego. Nos vemos en el siguiente curso.